Hola chicos, esta es la parte 3 de mi video hablando sobre la emperatriz divorciada. Ya hice la parte 1 y 2 hablando sobre Navier y Soyeshu. Vayan a verlos, está en mi canal. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Ahora, Ergi, Kaufman y Krista. Oh Dios, ¿cómo empiezo a describir a este trío de... The only thing I've ever groomed is my 2 Persian cats. I'm not a groomer. I'm just a loser. Para empezar, el Duque Ergi. Es un personaje que mi problema con él no es las acciones que él toma. O sea, sí tengo un problema, lo odio. Pero narrativamente tiene sentido que su personaje sea así y por ese lado no me molesta. Mi problema es como la historia casi que blanquea, por llamarlo de alguna forma, las acciones muy malas que él hace. Mi problema no es que Ergi sea un desgraciado que le saca provecho a Rashta. Teniendo en cuenta lo que el amante de su padre le ocasionó a su propia familia, tiene sentido que sea así. No, mi problema es como la historia muestran como, ay no, qué bruta, cómo se va a dejar que ese bro la aconseje, jaja, y cómo parece celebrarse lo que él hace, porque, hey, es el mejor amigo de Henry y él quiere que esté con Navier y todos sabemos que todo el que esté de acuerdo con Navier no puede ser malo, ¿verdad chicos? No me malentiendan, es un buen personaje, pero siento que la historia debe tratar sus acciones como lo que son. Y para los que me van a decir, pero el que hizo de malo, Rasha fue la que tomó sus decisiones. Sí, tienen razón hasta cierto punto, pero mírenme y díganme que no creen que si él nunca se hubiera aprovechado de la ineptitud e inocencia de Rashta, ella hubiera llegado a los niveles que llegó. Y que de hecho efectivamente es cierto, porque en la historia paralela vemos que cuando ella se va en lugar de con Soyasho con Navier, que ella genuinamente, listo, comete errores y es un poco impulsiva, pero no llega a los niveles que llegó. No tiene nada de malo escribir personajes objetivamente malos y mostrarlos en una mala luz. Y cuando se dice un personaje así, te es permitido mostrar su pasado y hacer que empatices con ellos y aún así mostrar que los personajes lo que hacen es malo. Siento que la autora tiene miedo de hacer que cuestiones a sus personajes y eso no tiene nada de malo. Y en el momento en que ella lo entienda, va a poder explorar un rango de escritora mucho mayor. Bueno, siguiente desgraciado. ¡Basta! ¡Logré separar a estas dos! Coach Carr, aléjese de las menores de edad. No voy a tardar mucho con ella porque ya tengo un video hablando sobre ella, pero sí quiero tocar un poco un tema que discutiré un poco más en el desgraciado que viene, pero que la autora no le da ni el 10% de la gravedad que debería haberle dado. Imagínense esto. Son una mujer de unos 23 años cuya hermana mayor acaba de fallecer. Antes de morir, ella le pidió que cuidaran de su cuñado, que es mayor que ustedes, pero ha quedado en una situación bastante complicada y ustedes lo hacen. Con el tiempo, conoces a un hombre y deciden casarse y las cosas van bien, hasta que notan que su cuñado se comporta de una forma grosera y un tanto sospechosa con él, llegando el día de su boda en el que una amiga de su esposo los invita a ver algo y con confianza lo hacen, solo para despertar en una situación comprometedora, con su cuñado, quien, sin ustedes saberlo, ha estado planeando todo esto desde el principio. Estamos de acuerdo que es una persona asquerosa, ¿no? Y que al haber mostrado lo que se puede fácilmente catalogar como debería tratarse con seriedad y condenar sus acciones, ¿no? Explíquenme por qué en el caso de Henry el ángulo que toma la historia es como si le hubiera estado a punto de ser infiel a Navier y no se exploran los sentimientos de culpa y miedo de una situación tan horrible como esta. Nuevamente menciona a Matty Bites porque ella discute esto en este video y en alguna forma ella se da cuenta que es bastante común ver en Webtoon este tipo de ataques, por llamarlo de alguna forma. Vemos como es normal y un plot device hasta cierto punto que la protagonista femenina, y también hay casos de hombres como Jade de las joyas de la princesa, denle like si quieren que discuta esta historia porque wow, sea atacada por algún hombre solamente para ser consolada por el protagonista masculino y no volver a tocar este tema. En el webtoon de My In-Loves Are Obsessed With Me, Pick, vemos cómo el artista toma el cliché de oh, él no está interesado en mujeres, que es bastante común en este tipo de historias, no sé por qué, y le da una explicación coherente, además de unas representaciones de víctimas masculinas de abuso mejor exploradas que yo he visto en un webtoon. Terdeo es drogado y abusado por la cuarta princesa, lo que deriva en que él mismo se sienta incómodo en compañía de mujeres, y sumándole eso a la maldición que tiene su familia, tiene sentido que su relación con su esposa al principio sea casi como de compañeros de trabajo. Vemos como a medida que ambos se conocen más, él logra tener la confianza para confesar ciertas partes de su pasado y como ella sin darse cuenta lo ayuda a superar muchas cosas. Y no solo eso, sino que también lo vemos en Perishati. Vemos un buen ejemplo de cómo así sea solo un intento puede lastimar a alguien. Cuando Terdeo la rescata, ellos no arrancan a consolarse de una manera PG-13 con lucecitas y momentos sino que ella queda genuinamente mal. Y Terdeo, que sí es un personaje frío, honestamente no sabe qué hacer más que acompañarla. Y a veces eso es todo lo que se necesita. Henry es una víctima de abuso. Punto. La autora tenía una responsabilidad de demostrar este tema de la forma madura en lo que se merece
y darle el respeto y la profundidad que estos temas deben de tener. Y si quería usarlo para acercarse con Navier, pudo haberlo hecho, porque Navier es mayor que Henry. Ella se supone que debería entender este tipo de cosas, pudo haberlo consolado, o sea, y listo, hasta cierto punto lo hizo, pero es que se trata de una forma demasiado a la ligera. Pudimos haber visto a Navier como ella se enoja con justa razón, como lleva hasta las últimas consecuencias a Krista y a Kaufman, pero honestamente se queda muy a medias y siento que de todas las cosas de este webtoon, esa era como específicamente la que no debía quedar a medias. Pero bueno, quiero quejarme bien y para eso tengo que hablar del último desgraciado de este trío. Seguramente desde hacía años este chico tenía problemas mentales, porque yo aquí sí creo por completo que estamos hablando de un enfermo. Lo mucho que odio a este hombre, es más, lo odio más que a Sobieshu. Lo dije. Kaufman se nos presenta como el tercer interés amoroso de Navier y yo al principio lo amaba. Yo, obvio, era Team Henry, pero yo la amaba. Cuando sucede todo el tema de la poción de amor y que nos damos cuenta que realmente no fue la poción, sino que él genuinamente había estado enamorado de ella, a mí me pareció tierno hasta cierto punto. Y siento que si la autora hubiera dejado el personaje hasta ahí, yo diría, bueno, debió darle un poco más de contexto a por qué está enamorado de ella y caleta de ahí. Pero aquí estamos. Este desgraciado no se le ocurrió mejor idea después de vivir de primera mano lo que la infidelidad de Sobieshu le causó a Navier. Ahora, viéndola genuinamente feliz, decidió esperar al día de su boda para drogar a Henry y hacer que Krista abusara de él. La decepción que sentí al ver lo que la autora le hizo a este personaje y como después de la historia lo tratan como ay, pobrecito, mírenlo, es que ama demasiado a Navier. Mírenme. Y que se les quede esto en la cabeza. Lo que Kaufman hizo es un delito y eso no es amor, en lo más mínimo. El hecho de que una persona sea capaz de hacerle esto a un humano, y no solo eso, sino por la simple excusa de que es que quedó con quien amaba, es despreciable. Y la autora debió haberle dado mínimo un destino en el que no tuviera mínima interacción con Navier o que fuera exiliado o algo. Pero, y yo sé que van a decir, ay, pero él técnicamente terminó mal porque tiene que casarse con una princesa que no ama. ¿Escuchaste lo que dijiste, cierto? Voy a dejar esa crítica hasta aquí porque se me va a ir todo el día diciéndole cuánto lo odio, pero Dios. Y necesitamos el tiempo para la persona que viene. Bueno, chicos, se fue el video hablando sobre el duque Eri, Kaufman y Krista. Espero que lo hayan disfrutado. Como pueden ver, tengo bastantes opiniones sobre esta historia. El siguiente video es el de Henry, entonces por favor espérenlo con ansias porque tengo bastantes cosas que decir sobre ese hombre. Y no, pues nada, espero que pues estén disfrutando mucho de esta pequeña saga. Déjenme en los comentarios qué otras historias les gustaría que yo estuviera revisando. Y no, pues nada, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. Hola chicos, Juliana de Un Más Futuro. Saqué un webtoon, estoy muy feliz de poder compartir esto con ustedes. El link está en mi Instagram, aquí hay un pedazo del trailer por si quieren verlo. Está completo en mi Instagram y en mi TikTok, entonces por favor vayan a verlo y espero que le den una oportunidad. Estoy muy feliz de compartir esto con ustedes. Bueno, ahora sí, bye. 2, 3, go!